En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 5, del verso 1 al 11. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean, familia en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas y está tomado en su capítulo 5, del verso 1 al 11. El Evangelio nos enseña de que Pedro, a pesar de venir de una familia de pescadores, a pesar de que el trabajo de Pedro, el trabajo de él era pescador, a pesar así pasó toda la noche y no pescó nada. Trabajaron toda la noche y no agarraron nada. Pero cuando el Señor le dice: «Echa las redes», Pedro obedece. Hoy el Evangelio nos trae una enseñanza, que la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Una multitud con deseos de escuchar al Señor, con deseos de escuchar su palabra. Una multitud sigue a Jesús. Hoy Jesús nos invita, a través de este Evangelio, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús hoy nos invita a llevar esa palabra a toda aquella multitud que está ansiosa de escuchar la palabra. Es el tiempo de los laicos, el tiempo de ustedes y de mí de llevar esa palabra a todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Jesús ve dos barcas amarrado a la orilla del lago, al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban sus redes. Habían dos barcas. El Evangelio dice que una era de Simón Pedro y la otra nos dice de quién era. La barca significa la iglesia y Jesús sube en la barca de Pedro, y la barca significa la iglesia, donde Cristo enseñó, enseña y seguirá enseñando. Dichosos nosotros los que hemos subido a esa barca. Dichosos aquellos que subirán a esa barca donde Cristo ha subido y desde la barca empieza a predicar. Dichosos ustedes y yo que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la universal, la que está en todo el mundo, una iglesia que Cristo fundó. Y hoy vamos a ver cómo Jesús
lo nombra pescadores a sus 4 primeros discípulos que él llama. Él pasa a la orilla y ve a los 2 hermanos y los invita a seguirlo. Eso lo dice San Mateo capítulo 4 en su verso 18. Dice, mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea. Caminaba a la orilla del mar de Galilea. Dice, vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores. Fíjese bien, eran pescadores y estaban echando la red al mar. Ese era el oficio de ellos, ese era el trabajo, a eso se dedicaban. Ustedes saben cómo es un pescador, cómo vive un pescador, a qué olor se siente el pescador. Trabaja mojado, sucio. Ese era el trabajo de Andrés y de Pedro, los 2 hermanos. Y Jesús les hace la invitación a seguirlo para enseñar cómo ellos deben pescar, cómo lo deben de hacer y de dónde lo pueden hacer. Jesús hoy lo enseña. Jesús sube a la barca y desde la barca se sienta y empieza a predicar. Cuando Jesús dice que se sienta, quiere decir que está feliz, está contento, está cómodo en la barca de Pedro, en la iglesia a la cual Cristo encomendó a Pedro, a la cual Jesús lo llamó pastor, papa, guía, líder, como usted lo quiera llamar. Es algo de fe, algo que está claro en las Sagradas Escrituras. Fíjese bien cómo lo dice. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las barcas y los siguieron. Se fueron con Jesús, siguieron a Jesús, recibieron esa invitación. Es la que hoy nos hace el Señor. Una invitación a todos aquellos a seguir al Señor, a prepararnos para que el día que nos toca partir de esta vida a la presencia del Padre, nosotros tenemos que estar ya preparados, listos, ¿sí? Con los sacramentos, porque el Señor dice en su palabra que todos a quienes ustedes lo escuchen, me escuchan a mí, dice el Señor. Entonces, por esa razón, el Evangelio dice que vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavado las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón. Subió a la barca, la que era de Simón, a la cual Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Por eso dice, subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Jesús empezó a enseñar, Jesús empezó a predicar desde su iglesia, la iglesia a la cual Pedro es el pastor. ¿Está claro? Porque en Mateo 16, 18 no solo lo nombra pastor de su iglesia, no solo lo nombra papa, sino que le da la autoridad, fíjese bien. Le da la autoridad. Mateo 16, 18 y San Juan 20, 21. Esa autoridad que Cristo le da a Pedro como papa y como líder, como pastor, como guía, hoy nos enseña de que Jesús se sienta y empieza a enseñar. Felices ustedes y yo que estamos en esa iglesia de Jesucristo, que estamos en esa barca. Y la invitación es para los que no se han subido a esa barca. La invitación hoy Cristo lo hace. Hoy Cristo le dice, desde la barca empezó a enseñar, empezó a predicar. La otra barca no tiene nombre. La otra barca que está al lado no tiene nombre. Esa barca
es la de los protestantes. Y se dan cuenta ustedes cómo los discípulos los invitan, los llaman a ellos a que los ayuden, a que se pasen a la otra barca. ¿Cómo los llama? Es algo que nosotros detenidamente debemos ver cuando dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Jesús está ordenando a sus discípulos, les está enseñando cómo deben de pescar desde la barca, fíjese bien. Está Cristo con ellos y desde la barca les dice, echen la mar, dice, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no hemos pescado nada. Hay muchas personas que dicen, yo voy a la iglesia, pero así como voy, así regreso, o hasta peor todavía, porque cuando regreso con discusiones, con problemas, dice, no puedo hacer nada. Lo mismo dijo Pedro. Pedro, ¿qué dijo Pedro? Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos, por más que fuimos, no agarramos nada, no pescamos nada, no escuché nada, no entendí la palabra del Señor. Hay muchos que van y por eso muchos ya no quieren ir también. Muchos ya no quieren ir a la iglesia porque ellos no han entendido la palabra del Señor. Por eso Jesús hoy nos invita a los laicos a llevar esa palabra. Y por eso, porque Jesús quiere que nosotros los laicos, es tiempo de los laicos para predicar la palabra, porque en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice San Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Esa es la orden que el Señor dijo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El laico debe de cumplir la misión por el cual Jesús nos ha encomendado, de llevar la palabra. El que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Hay de ustedes que se niegan. Hay de ustedes que se han alejado de esa barca que es la iglesia. Hay de ustedes que no creen y no quieren escuchar la palabra desde la barca que es la iglesia católica. La iglesia de Jesucristo. La iglesia católica. Entonces, por esa razón, el mandato, la orden, la tarea que el Señor ha dejado a los laicos, a sus discípulos, es de predicar la palabra a todos. El que quiera creer y se bautice se salvará. El que se niegue será condenado. Porque el Señor claro lo dijo en 1 de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, dice el Evangelio. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran. Fíjese bien, los llamaron, los gritaron y les dijeron, vénganse para acá. Y dice, entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. ¿Cómo es cuando Jesús enseña a través de su palabra que con Él todo es posible? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Hoy, en la vida
Hoy la humanidad no cree en el Señor. Muchos creen más en aquellos que practican la maldad. Qué tristeza porque la palabra de Dios llega por diferentes medios hoy. Hoy podemos escuchar palabra de Dios en cualquier medio y en donde quiera que estemos, podemos escuchar la palabra. Y aún así, no queremos creer todavía en el Señor. Pedro reconoció al Señor, se reconoció ante el Señor pecador, un hombre pecador. Es lo que hoy nosotros no nos queremos reconocer pecadores. Es lo que hoy nosotros no queremos reconocernos. Muchas veces buscamos aquel camino por donde dice, solo crea con tus labios, solo crea con tu corazón y proclames con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Y dicen, yo desde que acepté al Señor, yo ya no soy pecador. Entonces es una gran mentira y ustedes creo que lo saben, ustedes que estudian la palabra, ustedes conocedores de las Sagradas Escrituras, ustedes lo saben que todos somos pecadores. Entonces por esa razón, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, fíjese bien, al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apiádate de mí, que soy un hombre pecador. Ten piedad de mí, Señor. Porque Pedro había ido toda la noche, a pesar de ser un hombre con experiencia, a pesar de ser su trabajo, a pesar de venir de una familia de pescadores. Pedro se reconoce pecador y Cristo le cambia la vida. Fíjese muy bien, cómo Cristo perdona a Pedro y lo nombra pastor, lo nombra papa, guía, a como usted lo quiera llamarlo. Entonces, por esa razón, fíjese bien, dice, apiádate. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Compañeros de Simón, Jesús dijo a Simón, no temas. En adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Desde ahora serás pescador. Y Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Es la invitación que hoy el Señor nos deja o nos da a través de su palabra. Que debemos confiar, debemos buscar al Señor, porque Él es el único que puede hacerlo todo. Sin Él, nosotros no podemos hacer nada. Y mire, cómo después de haberlo nombrado, cómo después de dejarlo todo, Pedro, él empieza a ser pescador. En Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, en su verso 41, dice que cuando Pedro empezó a pescar, mire, dice que pescó 3,000 peces. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos más de 3,000 personas. Los que escucharon, los que recibieron la palabra, la enseñanza de Pedro, se unieron a ellos aquel día unas 3,000 personas. Empezó Pedro en su primera pesca. Con la autoridad de Dios, del Señor, empieza su primera pesca. En Hechos capítulo 4, fíjese bien, en su verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. 5,000 hombres, fíjese bien. Los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Es lo que la palabra del Señor hoy nos enseña,
En adelante serás pescador. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y sí, Jesús le dio la autoridad. Jesús le dio la autoridad en Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18 y 19 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Pedro, al quien le dejaron las llaves del reino de los cielos. Mi pregunta, ¿cómo van a ser los hermanos separados si no creen en el Papa? Si no quieren al Papa, al contrario, critican que es el anticristo. Decían, desde años atrás decían, el Papa que está es el anticristo. Se murió él, decía, ese no es el Papa, es el otro Papa. Y así han venido con la enseñanza. No creen en el sucesor de Pedro, no creen en el Papa. ¿Qué harán el día o qué van a hacer el día que se van de esta vida a la presencia de Dios? ¿Qué irán a hacer si Pedro es el que tiene las llaves y a él le dejó la autoridad de atar y de desatar? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo mismo lo dice en San Juan 20:21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. También dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Autoridad. ¿Cómo ven ustedes? Autoridad. ¿Qué es el Papa? San Juan 21:15. ¿Qué es el Papa? Que Cristo lo nombró pastor de su única y verdadera iglesia. Lo dice San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Eso no es un pastor? Entonces, ¿por qué muchos están en contra de la enseñanza de las Escrituras? Cuando hoy el Evangelio nos enseña que Jesús le dijo a Pedro, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Eso es la invitación que hoy nos hace a seguir al Señor, a prepararnos tiempo de los laicos para poder llevar la palabra. ¿Qué dice el Señor en San Lucas? San Lucas capítulo 10, verso 16, dice el Señor. Jesús dice a quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Así lo dice el Señor. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí.
Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿A quién está escuchando usted? Por eso lo decía al inicio, que la invitación que Jesús hace desde la barca es a que nosotros subamos a la barca con Él. Él se sube a la barca, se sienta y empieza a enseñar, empieza a predicar, sentadito, cómodo, está feliz porque está en la iglesia que Él encomendó o dejó en Pedro como líder, como papa, como pastor. Esa es la palabra del Señor. Aquellos que dicen que Cristo no dejó ni una iglesia, eso es una gran mentira. Aquellos que dicen, yo soy la iglesia, eso es una gran mentira. Otros que dicen, no es necesario la iglesia. La iglesia no lo va a salvar, dicen otros. Entonces, ¿por qué el Señor en Mateo 16:18 edificó su iglesia? Una, no dijo varias. Entonces, ¿por qué hoy existen muchas? Es la otra barca que no dice de quién es, la que está al lado de la de Pedro. Está la barca de Pedro y está la otra barca. Y Jesús escoge subir en la barca de Pedro para llevar su palabra a todo el mundo. Guste o no le guste, el Señor así lo dijo. ¿Y qué le vamos a hacer? Por eso, si usted quiere escuchar a Cristo, usted quiere escuchar al Señor, busque la barca de Pedro, la iglesia católica, donde Pedro está enseñando. Por eso el Señor dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Si usted no lo quiere escuchar a él, no hay problema. Usted decide quién escuchar. Si usted quiere escuchar al fulano pastor, usted es libre para hacerlo. Quiere ir y escuchar al pastor, hágalo. Pero Cristo dijo, quien les escucha a ustedes, a sus discípulos, les escucha a usted, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Son las palabras del Señor. Entonces, por esa razón, fíjese bien, la palabra del Señor hoy es para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchos no la quieren recibir. Muchos lo rechazan. Recuerde usted en San Juan capítulo 6, todo el capítulo 6, cuando enseña Jesús del pan de la Santa Eucaristía. En el verso 66 dice que a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Cuando dijeron, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Esta enseñanza no lo quieren creer todos. Es una tristeza porque no saben lo que se están perdiendo. No saben que al despreciar la palabra, al despreciar al laico, al catequista, al sacerdote, al obispo, es despreciar a Cristo. Y despreciar a Cristo es despreciar al quien lo ha enviado, a Dios. Y por eso ese lenguaje dice es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y por eso en el verso 66 dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ustedes también se quieren marchar? ¿Ustedes también quieren abandonar la iglesia? ¿Ustedes quieren irse para otra donde predica el fulano pastor, donde no está Cristo? Cristo subió a la barca de Pedro, a la iglesia donde Pedro está, y desde ahí está enseñando. ¿Usted quiere dejar a Cristo y irse con otra persona? Muchos se hicieron para atrás. Muchos lo están haciendo. ¿Quiénes son los que lo hacen? Los ignorantes. Ignorantes no es una mala palabra. Ignorantes es desconocimiento de la palabra, desconocimiento de la enseñanza. Muchos se ofenden cuando le dicen ignorantes. Ignorantes no es una mala palabra. Ignorantes, yo ignoro otras cosas. O sea, no los conozco. Pero si me enseñan, yo puedo conocerlo. Eso es lo mismo que muchos hacen. Muchos católicos se van
por ignorar la palabra. Entonces, por eso el Señor dice en San Marcos 16:15, el que crea y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, se condenará. La palabra del Señor llega a nosotros y la invitación es para que nosotros nos demos esa oportunidad. Recuerde usted que en Hechos 2, capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 47, dice el Señor. Hechos 2:47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. El Señor va agregando cada día a los que quieran salvarse, a los que quieran llegar un día a esa salvación, a esa gran fiesta, a ese gran banquete que el Señor tiene preparado para todos aquellos que creen en su palabra. Eso es la invitación. Invitado, nunca es tarde para acercarse, nunca es tarde para creer, nunca es tarde para prepararse. La invitación está. Nosotros estamos dispuestos para ayudarlos, para apoyarlos a través de la palabra, como hoy lo estamos haciendo. La invitación es para todos, a que esta palabra lo llevemos a muchos más que no conocen, aquellos que no han podido, no han tenido tiempo de poder estudiar la palabra. El trabajo de nosotros es llevar esa palabra a ellos. Recuerde usted, si usted no predica, pero usted comparte, usted está evangelizando, porque compartir es evangelizar. Jesús nos hace una invitación. En su primera pesca de Pedro, 3,000 personas, 3,000 peces. En la segunda pesca, 5,000, Hechos 4:4, 5,000 personas o 5,000 peces. Recuerden que Jesús le dijo, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro lo hace. Y por eso en San Juan capítulo 21, verso 11. San Juan 21:11, ya para terminar, nos dice que pescaron 150. San Juan 21:11. Dice, al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescados sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Hay espacio para todos. La invitación es para que nosotros nos demos esa oportunidad y que aprendamos a través de la palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y Dios los acompañe. Gracias por acompañarnos cada día en el trabajo de la evangelización. Gracias a ustedes, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias porque ustedes han estado con nosotros en el inicio de este proyecto de Dios. Nueva Vida en Cristo, día a día, está llevando la meditación del Evangelio del Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo protege donde quiera que esté, y que Dios le dé todo según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.